Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está atenta. Mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Y voy a creerla. Y mi vida va a cambiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Si usted tuviera la oportunidad de creer en Dios, o en su mamá o en su papá, o creer en Dios o en un tío rico, ¿en quién creería? En Dios. En Dios. Eso dice la Biblia. Vamos a ir al Salmo 118, 8. Ese es el corazón de la Biblia. Ese verso es el verso que está en toda la mitad de la Biblia. Salmo 118, 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Diga conmigo, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Qué hace uno cuando confía? ¿Qué hace uno cuando confía? ¿Cómo muestra usted que confía? Yo confío que está tranquilo. Por eso, pero dígame como en cosas que hay que hacer. ¿Cómo muestra usted que confía? Yo confío mucho en Dios porque Él me da todo. Y cuando yo confío en las personas, espero que ellas también me den parte. O sea, usted confía en Dios porque Él le da. Él le da. ¿Cómo uno muestra que confía en Dios? Que descansa. Porque descansa. ¿Cómo uno muestra que confía en Dios? Porque tiene tranquilidad. Porque tiene tranquilidad. Sí, es diligente en lo que tiene que hacer, pero sin estrés. La confianza básicamente se muestra en que actúa. Entonces, si Dios dice ore, usted muestra que confía en Dios cuando ora. La confianza se ve con acciones. O sea, uno puede leer si las personas confían o no confían. Uno puede leer si las personas confían o no confían. Los antiguos, en algunas partes de los antiguos reyes, tenían a alguien que probara la comida, porque no confiaban en el cocinero, ni confiaban en los hijos, ni confiaban en la familia. De pronto pensaban que alguien los iba a envenenar. Entonces la evidencia que se confía, ¿cuál es? Que se actúa, ¿cierto? Entonces la Biblia dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Pero al mismo tiempo dice Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Así dice Dios. Cuando la Biblia dice así dice Dios, ¿se le puede creer o no? Sí. O sea, si Dios lo dijo, porque acabamos de decir que mejor es confiar en Jehová. Y la Biblia dice, así dice Dios, así dice Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Confiar en el hombre, ¿qué es? Es decir, yo meto las manos al fuego por fulano. Es que mi pastor lo dijo, es que mi tía lo dijo, es que el fulano lo dijo, es que en la iglesia dice. Eso es confiar en Jehová, eso es confiar en el hombre. Y pone carne por su brazo. No, lo que diga el pastor. Y a veces el pastor no dice lo mismo que dice la Biblia, ¿sí? Es que lo que diga mi líder, o lo que digan en la iglesia, y a veces la iglesia no dice lo mismo que dice la Biblia. Y pone carne por su... y su corazón se aparta de Jehová. Entonces cuando usted dice, no, es que mi pastor dice, y lo que dice el pastor no es conforme a la Biblia, entonces usted está colocando carne, o sea, está colocando su brazo, exponiendo su brazo a favor de su pastor o del que le enseñó, y su corazón se aparta de Jehová. Cuando usted dice, no, es que a mí el pastor tal, que ese sí sabe, ese es durísimo, ese es pilo, ese me dijo que las mujeres no se pueden echar maquillaje porque la Biblia dice que... Entonces ahí ya usted está confiando más en lo que dice el hombre que en lo que dice Dios, ¿sí? Muchas personas hablan, no, es que los pastores son ladrones. Los pastores cuando los tienen para robar y se enriquecen. Pero la Biblia dice que cuando diezmamos estamos dándoles dinero al mayor. Al mayor, o sea, con nuestro dinero estamos honrando a Dios. Pero la gente popular dice, los pastores se roban el dinero y se engordan. Eso es para los pastores. Por causa de eso, muchos de los que están en la iglesia no diezman, no ofrendan. ¿Qué están haciendo? Colocando su confianza en el hombre. Y al colocar su confianza en el hombre, el corazón se aparta de Dios. Orar en lenguas. La Biblia dice que el que ora en lenguas habla con Dios. ¿Usted confía en Dios?
usted ora en lenguas. ¿Cuál es el asunto con orar en lenguas? Que cuando uno ora en lenguas, pastor, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 14:2 que el que ora en lenguas no entiende, pero habla con Dios y Dios está edificando en su espíritu. Entonces, no es que orar en lenguas, a la final yo no entiendo, ¿eso para qué sirve? ¿Usted por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando yo oro en lenguas, el Espíritu Santo edifica mi espíritu. Yo no entiendo, pero mi Espíritu Santo edifica mi espíritu. Pastor, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice en Judas 20 que cuando yo oro en lenguas mi fe crece. O sea, ¿quiere comprar una casa? La Biblia dice en Marcos 9:23, al que cree todo le es posible. Entonces, para usted comprar una casa usted necesita creer. ¿Quiere tener continuamente dinero, continuamente empleo? Usted necesita creer. Y la Biblia dice el que cree todo es posible. ¿Cómo hace que su fe crezca? Orando en lenguas. Pastor, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que el que ora en lenguas que edifica su fe y crece en fe. Entonces, ¿quiere vivir sin enfermedad? Ora en lenguas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando usted ora en lenguas edifica su fe, y cuando usted tiene fe cree, y al que cree todo es posible. ¿Quiere salir de la pobreza? ¿Quiere ganar más dinero? ¿Quiere que el dinero le rinda? Pastor, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando yo oro en lenguas mi fe crece, edifico mi fe. Entonces puedo creer que Dios me multiplica el dinero, puedo creer que la comida me alcanza, puedo creer que puedo recibir el dinero de Dios para pagar el arriendo, el agua, la luz, el teléfono. Pastor, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando yo oro en lenguas entro en el reposo de Dios. O sea, se me quita el estrés, se me quita la angustia, se me quita la presión, se me quita la ansiedad. Pastor, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando yo oro en lenguas soy lleno con el Espíritu Santo de Dios, soy lleno con la unción del Espíritu Santo de Dios, soy lleno con el poder de Dios para sanar enfermos, para libertar cautivos, para hacer señales, prodigios, milagros y maravillas. Pastor, ¿usted entiende cuando ora? No, yo no entiendo cuando oro. Entonces, ¿por qué ora? Porque la Biblia dice que cuando yo oro en lenguas, Dios me muestra el camino, me muestra lo que debo hacer, me muestra dónde está la bendición. Pastor, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando yo oro en lenguas, el Espíritu Santo de Dios me guía a orar como conviene para que yo sepa cómo vivir sin pelear con mi cónyuge. Si mi cónyuge es abusivo, tramposo, mentiroso, o agresivo, o engañador, o tacaño, entonces cuando yo oro en lenguas, el Espíritu Santo intercede por mí para que mi esposo pueda ser afectado por la vida de Dios y él pueda cambiar. Entonces, ¿usted confía en Dios? Sí. ¿Ora en lenguas? No, usted no confía en Dios. Punto. ¿Usted ora en lenguas? No. ¿Tiene el don de lenguas? ¿Le sale la lengua? Sí, para acá, ¿habla en lenguas? O sea, ¿sí ora en lenguas? ¿Usted confía en Dios? Entonces, ¿no confía en Dios? La Biblia dice que ora en lenguas, que el que confiar es actuar. Y usted dice que usted sí confía en Dios, pero no ora en lenguas. ¿Por qué? Porque no me entiende. Usted no confía en Dios. Punto. La Biblia habla de 200 cosas en las que yo he visto, 200 cosas. 200 beneficios que le ocurren a una persona que ora en lenguas. Un indigente, una persona que vive en la calle, uno lo detiene, le ministra salvación, le habla del poder de Dios, le lleva a orar en lenguas, y esa persona recibe el don de lenguas y empieza a orar en lenguas, siendo habitante de calle. Por el solo hecho de orar en lenguas, Dios empieza a orar en él para que busque bañarse. Dios empieza a orar en él para que se busque arreglar. Y como consecuencia de que Dios empieza a orar en él para que empiece a arreglarse, Dios le da gracia y favor para que la gente le ayude, para que la gente le sirva. Por el solo hecho de orar en lenguas, un habitante de calle sale de dormir debajo de los puentes, puede tener una habitación, puede comprar un apartamento, puede vivir bien, formar un hogar, una casa. Si no quiere casarse, no importa, pero puede formar una casa y salir adelante. Por el solo hecho de orar en lenguas. ¿Está debiendo dinero? No, es que debo 100 millones de pesos, debo 500, es que debo la casa, me van a quitar la casa. La Biblia dice que cuando usted ora en lenguas,
el Espíritu Santo de Dios intercede como conviene. ¿Usted entiende? No, yo entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando yo oro en lenguas, Dios me muestra qué debo hacer para resolver el problema. ¿Usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando tengo problemas con mis hijos, o tengo problemas con mi cónyuge, o me falta dinero, o me falta comida, por orar en lenguas, el Espíritu Santo de Dios me muestra qué debo hacer o cómo hago y me abre puertas. ¿Usted entiende, pastor? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando yo no tengo empleo, cuando no tengo dónde trabajar, cuando estoy sin comida, cuando nadie me sale un trabajo, una pintura o algo, al orar en lenguas el Espíritu Santo de Dios me da gracia y favor y la gente me llama y tengo empleo constante y continuo. Pastor, pero digamos, uno cuando está bien orando lenguas, a uno le vienen palabras de la Biblia. Ajá. Esa podría ser La respuesta. La revelación de lo que uno Muchas de las, esa es muy buena intervención. La respuesta, mire, la Biblia dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Cuando usted no sabe qué hacer, usted empieza a orar lenguas. Espíritu Santo, dígame cómo hago aquí. Y una de las formas como Dios responde es que le viene un versículo bíblico. Entonces, por ejemplo, usted tiene problemas con su cónyuge, es un ejemplo, o con su mamá, sí, y usted es cristiana y usted ha leído la Biblia, pero tiene una dificultad. Entonces usted, Señor, ¿cómo hago con mi esposo? Señor, ¿cómo hago con mi mamá? ¿Cómo hago con mi papá? ¿Cómo hago para salir adelante? ¿Cómo hago? Y usted empieza a hablar lengua, y de pronto le viene una palabra: al que cree todo le es posible. Eso es un verso que está escrito en la Biblia. Cuando usted está hablando en lenguas y le viene ese verso, ¿usted qué entiende? ¿Qué debe creer? ¿Qué es creer? Creer en un monosílabo. ¿Qué es creer? Fe. Dígame otra forma de creer, sin usar fe. Hablar. Entonces, usted muestra lo que cree cuando habla. Usted muestra lo que cree cuando ¿qué? Cuando actúa. Usted muestra que tiene fe cuando habla. Entonces, si le viene, si tiene problemas con su papá, con su mamá o con alguien, o le falta dinero, y usted empieza a hablar y le viene una palabra: al que cree todo le es posible. O sea, al que habla todo le es posible. Al que habla todo le es posible. Al que declara la palabra todo le es posible. Al que declara la palabra todo le es posible. Usted necesita entender que la Biblia es verdad. Diga, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. ¿Cuántos de ustedes se consideran que son reyes, que pueden mandar y cambiar el mundo? Miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis 1, 5 y 6. De Jesucristo el testigo fiel, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué dice? Voluntario que le haga. El primogénito de los reyes de la tierra. Pero lea bien, como si le pagaran. Reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Escuche esto, para Dios. por la sangre fuimos hechos reyes y sacerdotes. O sea, usted no va a ser rey, usted ya es rey. Usted no va a ser hijo de Dios, usted ya es hijo de Dios. ¿Se ha puesto a pensar que de pronto usted ya salió de los 15 años, tiene 20, 30, 40, 50 o más? Y se ha puesto a pensar que usted no es más hijo de su papá y de su mamá que cuando tenía un día de nacido. ¿Se ha puesto a pensar eso? O sea, con un día de nacido, con unas horas, unos segundos de nacido, si su papá y su mamá son dueños de casas, de carros, de fincas, con un segundo de nacido, usted es dueño de todo. Y con 3 días, usted no es más hijo que el primer día. Con 20 años no es más hijo que el primer día. Con 50 años no es más hijo que el primer día. ¿Qué es lo que cambia? El entendimiento de lo que puede hacer. En la medida en que usted va creciendo, usted entiende que puede tomar las medias de su papá, o puede tomar la chaqueta de su papá, o puede acostarse en la cama de su mamá. En la medida en que usted va creciendo, usted va entendiendo que puede llegar a la casa de su mamá y comer queso, y es la única persona que no le va a echar en cara el queso, o no la va a molestar. En la medida en que usted crece, usted puede llegar, y si es una niña, puede ponerse la blusa de la mamá o las cosas de la mamá, y sabe que su mamá no le va a decir nada. ¿Sí? Es la única. Entonces, ¿qué ocurre? Somos reyes y sacerdotes. Ahora miren,
¿Qué cree que va a hacer? Imagínese al presidente de Estados Unidos, que tiene un arsenal militar nuclear. Imagínese los ministros, imagínese el general y el secretario. Imagínense que por jugar el presidente dice: Rusia me está sacando la piedra, es mejor mandarle un par de misiles nucleares. Secretario, vaya y le pone un par de misiles nucleares. Él está jugando, el presidente está jugando, porque sabe que así no es. Pero ¿qué cree que entiende el secretario? Vaya y hágalo. Vaya y hágalo. Entonces, a nivel espiritual, toda palabra que usted hable, 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 es ociosa. Y de ella va a dar cuenta. Mucha gente, por ejemplo, tú acabas de decir que crees en Dios y que confías en Dios. ¿Tienes el don de lenguas? Sí. ¿Hablas de lenguas? No. Entonces no confías en Dios. Entonces, como no confías en Dios, tú eres albañil, pero a veces no tienes trabajo. A veces te ves apretado de plata. A veces no puedes comprar ropa o comida. O a veces no puedes pagar el arriendo. O a veces no tienes para comprar nada, para afeitarte o para bañarte. ¿Pero por qué? Si yo amo a Dios. ¿Cuál es el secreto para recibir los beneficios que Dios ha establecido para nosotros? El gran secreto para recibir los beneficios que Dios ha establecido con nosotros. Por favor, diga conmigo: Espíritu Santo. Espíritu Santo. Deme espíritu de sabiduría y revelación. Ahora, para que yo pueda conocer y entender exactamente cómo recibo los beneficios que están escritos en la Biblia. Por favor, vaya a Proverbios 10:17. Proverbios 10:17. Diga conmigo: mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Ahora, ¿usted ha visto a Dios? No, Él es espíritu. Entonces, ¿cómo sabe usted lo que es de Dios? Que es bueno. Todo lo que es bueno. ¿Cómo sabe lo que es bueno? Perfecto. ¿Cómo sabe usted dónde encontrar respuesta de Dios? En la Biblia, la palabra. Entonces, si mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres, y si Dios es bueno, ¿dónde encuentras respuesta a las situaciones que tenga? En la Biblia, ¿cierto? Ahora, la pregunta es: si Dios es bueno y si Él quiere algo, mire, por favor entienda esto. A la iglesia que habla de la Biblia, la iglesia creada por Jesucristo, a la iglesia que es trinitaria, que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que cree que Jesús es el Señor y el Redentor del mundo, a esa iglesia vienen personas enfermas. ¿Para qué cree que vienen las personas enfermas? Buscando sanidad, porque la Biblia habla de sanidad. Hay personas que están endeudadas por mucho dinero, deben mucho dinero. ¿Para qué cree que vienen a la iglesia? Para encontrar una solución. Hay personas que están amargadas con flujo sanguíneo. Hay personas que están deprimidas, estresadas, angustiadas, que tienen problemas con los hijos, que son hijos bombriles, que no se van. Hay personas que están desesperadas y angustiadas. ¿Para qué vienen a la iglesia? Para buscar solución. Pero escúcheme, usted encuentra solución si confía en Dios. ¿Y qué es confiar en Dios? Hacer lo que Dios dice. Si usted dice que confía en Dios, pero no hace lo que Dios dice, entonces no confía en Dios. Ahora, ¿cómo uno accede a las respuestas de Dios? O sea, si uno está sin plata, ¿cómo hace uno para recibir efectivamente dinero de parte de Dios? Si uno está enfermo, ¿cómo uno hace para recibir efectivamente la sanidad de parte de Dios? Si uno es vendedor y no vende, ¿cómo hace uno para efectivamente vender de parte de Dios? Si uno le llega plata y la plata no le rinde, ¿cómo hace uno para efectivamente? Si uno tiene problemas en el trabajo con el jefe, con las personas, si uno trabaja en un bus y los del bus no lo dejan subir, si los hijos están enfermos, efectivamente, ¿cómo uno hace para poder conseguir la respuesta de Dios? La respuesta está en Proverbios 17. ¿Qué dice? Camino a la vida es guardar la instrucción. Por favor, diga conmigo. Camino a la vida es guardar la instrucción. Otra vez. Camino a la vida es guardar la instrucción. Una vez más. Camino a la vida es guardar la instrucción. Una vez más. Camino a la vida es guardar. Ahora, le voy a pedir que cada uno, por orden, lo lea. Yo señalo y usted lo va leyendo, pero en voz alta. Confío
Camino a la vida es guardar la instrucción. 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 ¿Usted qué entendió? Que hay que Guardar guardar. la instrucción. Ahora, cuando dice guardar la instrucción, no, si esta es la instrucción no se refiere a guardarla. Es hacer. Si esta es la instrucción no se refiere a guardarla. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dijo? Que haga caso. Que haga caso, que la guardemos. Guardarla no es coger la instrucción y hacerla así, meterla o meterla en el bolsillo. ¿Qué es guardar la instrucción? Es seguir la instrucción, hacer caso. Es hacer lo que dice la Biblia. Es hacer lo que dice la Biblia. Si usted hace lo que dice la Biblia, está guardando la instrucción. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Entonces, cuando usted obedece lo que Dios manda, usted va a tener la vida que Dios promete. Entonces, Dios se compromete. Ojo, Dios dice en la Biblia: Jehová es mi pastor y nada me falta. Ahí está incluido la ropa, la comida, el pagar arriendo, agua, luz, teléfono, gas, el cepillo de dientes, el papel higiénico, los zapatos, los tenis. Jehová es mi pastor. Ese verso habla de dinero, para el que no sabe, pero también habla de sanidad. También habla de sanidad. Entonces, si Jehová es un pastor y nada le falta, ¿qué debe hacer uno con relación al pastor, que es nuestro Dios? Qué bueno que hizo esa pregunta. Vaya a Hebreos 13:8. No, Hebreos 13:17. ¿Sí? 13, Hebreos 13:17. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores. Vuelva a leer: obedeced a vuestros pastores y sometaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjense que la Biblia dice que obedecer a los pastores, pero sabemos que hay pastores ladrones, sabemos que hay pastores pícaros, sabemos que hay pastores tramposos, sabemos que hay pastores que tienen buena intención pero mala doctrina, pastores que saben hebreo, griego y arameo, pero tienen mala doctrina. Ya lo vimos hace 8 días, que había un pastor que enseñaba que uno tenía un perro blanco y un perro negro, y que si uno oraba y ayunaba, vencía la vida, y si no, pues entonces iba mal. Eso es mentira. El hombre tiene una naturaleza, o es hijo de Dios, tiene naturaleza divina, y puede vivir como Jesús manda, recibiendo todas las bendiciones de Dios, caminar en paz, prosperidad y vida, o es hijo del diablo, tiene naturaleza pecaminosa, y es pobre, miserable y desnudo. Así funciona. Entonces, ¿cómo hace uno para saber? Dice: obedece a vuestros pastores. Si el pastor está usando la palabra de Dios de manera correcta, usted lo sabe. ¿Sí, Oscar? Si el pastor está usando la palabra de Dios de manera correcta, usted lo sabe. Pero si el pastor está usando la palabra de Dios de manera incorrecta, usted lo sabe. Voy a colocar un ejemplo. La Biblia dice que Daniel estaba orando. ¿Qué está haciendo Daniel? Orando. ¿Qué está orando Daniel? Señor, han pasado 70 años, es tiempo, tú lo dijiste, es tiempo de la libertad. Trae libertad a tu pueblo. La Biblia dice que el día 21 se le apareció un ángel y le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón para buscar, yo fui enviado del trono, pero he aquí el príncipe de Persia se me opuso y llamé a Miguel. O sea, el ángel está hablando de una guerra entre ángeles en el espíritu, o sea, Daniel no está reprendiendo a ningún diablo. Daniel está orando: Dios, trae libertad a tu pueblo. Daniel no está, pero él muestra que venía y se le opuso un demonio. Entonces, los demonios, en el Antiguo Testamento, los demonios tenían poder para obstruir las respuestas en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el hombre es esclavo de pecado, es hijo del diablo, y el diablo es más que el hombre en el Antiguo Testamento, porque Adán pecó. ¿Sí es claro? Entonces, las oraciones en el Antiguo Testamento pueden ser obstruidas, pueden ser demoradas. ¿Pueden ser demoradas? Sí. ¿Daniel está haciendo guerra espiritual? No. Daniel está orando. Entonces vemos claramente que hay guerra espiritual y que hay que pisotear demonios y que hay que hacer. No, eso no es lo que dice ahí.
Porque la Biblia dice en Lucas 10:19, he aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y deshacer y destruir todas las obras del diablo. Entonces usted no tiene que, usted con un diablo no tiene que pelear. Usted le ordena. Punto. Ordeno en el nombre de Jesús que toda gripa se va. En el nombre. Y la gripa se va. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que la raíz de toda enfermedad es un diablo, es un demonio. La Biblia declara que la escasez, la pobreza, la miseria vinieron cuando Adán pecó y se entregó al diablo. Eso declara la Biblia. Entonces, ¿quién es el que tiene amarrado el dinero? El diablo. Entonces, ¿cómo hace uno para desatar el dinero? Guardar la instrucción. Uno, escúcheme esto. Piense por favor la respuesta. ¿Qué hace que usted tenga autoridad en un tema? ¿Qué hace que usted tenga autoridad en un tema? ¿Qué hace que usted tenga autoridad en un tema? ¿Que hable con autoridad? No. Por ejemplo, mire, si está Carmencita, que es una mujer que sabe cocinar maravillosamente bien, y está Luis, que es albañil y sabe construir paredes y pintar y arreglar tubos y techos, ¿a quién me recomienda usted para que haga la pintura de la casa? A Carmencita, que cocina bien. No, a Luis. ¿No? O sea, el ejercicio da la autoridad. Si Luis es albañil y Germán es vendedor de nutracéuticos, entonces si yo necesito la recomendación para tomar una medicina, una droga o algo que me relaje el cuerpo, ¿a quién sería mejor? ¿A alguien que conoce de medicamentos o a Luis? ¿Me está haciendo entender? Entonces, si la Biblia, muchos de los líderes de la iglesia enseñan, acabo de decir que hay guerra espiritual porque en el Antiguo Testamento Daniel estaba orando y el ángel le dijo desde el primer día, y vine y el príncipe de Persia, un demonio, se me opuso, entonces me tocó llamar a Miguel. Ahí hay una guerra, pero en el espíritu Daniel no está interviniendo en la guerra. ¿Sí es claro? Muchos pastores o muchos líderes hablan que hay guerra espiritual. ¿Me explico? Muchos se apoyan en Efesios 6:12, que dice la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Escúcheme, la lucha no es contra carne y sangre. O sea, su esposo es bravo, o la persona es peleona, o es grosera, o es abusiva. No por ella, usted le puede reventar la cabeza, pero la persona sigue siendo grosera, abusiva. La Biblia explica que la gente es pobre, es grosera, es abusiva, es tramposa, es mentirosa, es engañadora, es esquizofrénica, es mendiga, es indigente, es perezosa, es locha por el espíritu del diablo. El espíritu del diablo imita las cosas de Dios. Entonces, Elías hizo caer fuego del cielo, pero el espíritu del diablo puede hacer caer fuego del cielo. Jesús sanó, pero el espíritu del diablo imita a Jesús. Entonces ustedes pueden ir donde algún brujo y hacer con hierbas, con pases mágicos, y hay sanidad, porque el diablo copia las cosas de Jesús. Entonces, ¿el planteamiento cuál es? Lo que diga la Biblia. Ahora bien, si la Biblia dice no se deje de congregar, solo la Biblia dice eso, no se deje de congregar. Cuando la Biblia dice no se deje de congregar, piense un momentico usted, ¿se refiere a ir una vez cada 5 años? O sea, porque ahí no dice cada cuánto, ¿cierto? Así dice. Dice, el primer día de la semana se reunían. ¿Sí dice? Si la Biblia dice que se reunían el primer día de la semana, entonces ¿cuándo sería bueno congregarse? O sea, los domingos. Los cristianos somos buenos haciendo estadísticas y buenos en muchas cosas. Los cristianos nos hemos dado cuenta que si una persona va a la iglesia una vez a la semana es como poco alimento. Es como poco alimento. Entonces por eso se estableció 2 veces. Por eso en algunas iglesias tienen 2 servicios. Otras ya se les va la mano por el problema de cada cual. Otras piensan que para que la gente cambie necesitan estar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado y domingo y meterlos allá, ¿sí? Pero por más de que usted le rejo un chino todos los días, eso no quiere decir que aprenda a comer, ¿sí? Entonces, pero sí es sugerible por lo menos 2 veces en la semana. Si la Biblia dice no deje de congregarse, el camino a la vida es guardar la instrucción, y la instrucción nos enseña lo que dice Dios. Entonces cuando yo voy a la iglesia y aprendo lo que dice Dios,
yo debo salir de la iglesia haciendo ¿qué? Lo que dice Dios. Entonces, si la Biblia dice camino a la vida es guardar la instrucción, y la Biblia dice mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres, y la Biblia dice que orar en lenguas es bueno, yo cuando salga de la iglesia, ¿qué espera Dios que yo haga? Orar en lenguas. Ir a la iglesia. Ay, pero es que Carmencita vive en Subazar, por ahí cerca de Subazar. ¿Sí? Y se viene. Punto. No es coja, ni manca, ni mocha, ni sorda, ni bruta. Es hija de Dios con capacidad, con poder, con con autoridad, y Dios le sanó. Al principio venía en Uber porque tenía un cilindro de oxígeno, estaba así, venía con un bastón y subía la escalera como en 8 minutos. Y no podía hablar porque se ahogaba. Por escuchar la palabra, por seguir la instrucción. No, el que sana es Dios, el poder es de Dios. Lo único que hizo el pastor que fue decirle, mire, ¿usted quiere morirse así o morirse bien? No, pues yo quiero estar bien. Ah, bueno, la Biblia dice que si usted sigue la instrucción. ¿Qué hizo ella? Siguió la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Declare, estoy sana por la llegada de Jesús. Cuando usted declara, estoy sana por la llegada de Jesús, ¿qué está haciendo? Está declarando la palabra de Dios. Cuando usted declara la palabra de Dios, se está sometiendo a Dios y está haciendo que el diablo huya. Así funciona. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque Dios dijo que era así. ¿Por qué hay que orar en lenguas? No, es que pues yo no entiendo eso. Ahí, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la instrucción de la Biblia cuando uno empieza a razonar? Sí, pero la verdad es que los pastores son ladrones. La verdad es que en la iglesia hay mucha gente pícara. La verdad es que la plata la recogen es para hacer fiesta. ¿Cuál es la instrucción de Dios en la Biblia referente a este tema? Vaya a 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Aprender a no pensar más de lo que está escrito. La Biblia dice que cuando diezmamos estamos honrando a Dios con nuestros diezmos, le estamos dando el primer lugar a Dios. Estamos consagrando nuestro dinero para que el dinero se multiplique, para que nadie nos lo robe, para que nadie nos engañe. Pero no sé, obviamente alguien lo tiene que recibir. En este caso el dinero, diezmar es llevarlo a la iglesia donde usted se congrega. Si usted es católico, vaya y lléveselo al cura, porque es un principio espiritual. Es un principio espiritual. Entonces, usted diezma, y por causa de que usted diezma, la Biblia declara que por causa de que usted diezma, Dios multiplica su dinero. Dios hace que le llegue dinero para pagar el agua, la luz, el teléfono, el gas. Si usted vive debajo de un puente y empieza a diezmar, rápido y fácilmente puede conseguir una habitación, salir de vivir debajo de un puente, tener una cama, tener un closet, tener un televisor, bañarse todos los días y vivir chévere. Y seguir viviendo no sé, de vender bolsas o cantar. ¿Me hago entender? Uno puede vender bolsas, pero eso no quiere decir que sea pobre, ni que viva mal. Puede vender dulces, puede vivir bien. Entonces, ¿el planteamiento cuál es? Aquí la Biblia dice, no piense más de... Es que la plata es para los pastores. Cuando usted dice que la plata se la comen los pastores, ¿qué está haciendo? La instrucción es, no piense más de lo que está escrito. ¿Leyó eso? Esa es la instrucción. No piense más de lo que está escrito. Entonces, cuando usted dice es que la plata es para que los pastores se compren carro, camionetas, ¿por qué muchos pastores tienen carro, camioneta y viven alto? ¿Por qué? Porque el cristiano promedio, el que en términos generales va a la iglesia, poco lee Biblia. Poco lee Biblia. Entonces, cuando la persona lee Biblia, en la Biblia hay 2.350 versos que hablan de dinero y de cómo recibir dinero. Y cada uno de los versos habla de sembrar, sembrar, sembrar. Entonces, haga un ejercicio, coja un vasito, póngale agua y póngale un algodón encima y ponga un frijolito. Déjelo 8 o 15 días. ¿Qué va a pasar? Haga el ejercicio. Salen raíces. Si usted coge ese frijolito y lo siembra, le va a salir una mata de frijol. Y si usted vuelve a hacer lo mismo, eventualmente usted puede alimentar con frijol a toda Bogotá, a toda Colombia, a todo el mundo. Así funciona. Así funciona. Entonces Dios estableció la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, sí, es cierto que hay pastores que cogen los diezmos, se los ganan, se los marihuanan, se compran camionetas, el problema de ellos. A usted no le importa. La Biblia dice que cuando yo diezmo estoy honrando a Dios por medio de mis diezmos
Y los diezmos, la Biblia es muy clara, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. O sea, el diezmar no es darle al indigente que está ahí con 2 niños. ¿Por qué? Porque a veces los niños es puro negocio. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, diezmar no es comprarle los pañales Tena al abuelito que tiene incontinencia. Diezmar no es, pues pastor, entonces yo le pinto ahí la pared gratis. Eso no es diezmar. Diezmar no es que usted lleva bananos o frutas a la iglesia. No, eso no es diezmar. Diezmar es que a usted le pagan y de lo que le pagan, independiente de la cantidad, usted divide entre 10 y una de las partes se la da a Dios. ¿En dónde la da? En la iglesia donde usted recibe alimento. En la iglesia donde usted recibe alimento. Punto. Pero todas esas cosas que son obras buenas, El punto es este. ¿Dios es bueno o malo? Bueno. Y hay muchísima gente, hay más gente mala en el mundo que buena, según la Biblia, ¿cierto? La mayoría de gente tiene corazón pecador. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? Porque haciendo cosas buenas, la gente va a descubrir que hay un Dios. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces, usted nació de nuevo, usted hace lo bueno, porque usted se parece a su papá. Entonces, usted ayuda a la persona, ayuda aquí, ayuda allá, y la gente va a decir, la gente va a darse cuenta que, mire, muy fácil, por el hecho que usted sigue a Dios y sigue la instrucción, usted va a tener paz. Por el hecho que usted diezma y ofrenda, usted, tal vez su diezmo no son 500,000 pesos, tal vez su diezmo son 5,000 pesos, tal vez se gana 5,000 pesos y su diezmo son 500. Ahora, lo clave es que sean honestos, ¿no? Si se gana 50, el diezmo no son 500. Si gana 2 millones, el diezmo no son 20,000, ¿sí? La clave es que sean honestos. Entonces, si usted es honesto, usted va a descubrir que por causa de que diezma, Dios va a proteger su salud, a su esposo, a sus hijos, su mercado, su ropa, su comida. Por causa de que diezma usted progresa. ¿Es claro? Así el diezmo, en la iglesia donde usted lo dé, la persona que lo administra, compre carros, camionetas, es problema de él. Dios a la iglesia le manda a hacer obra social, le manda a ayudar. ¿Es claro? Mire, le voy a contar una cosa. Ustedes han sabido que en Colombia, lamentablemente, muchas veces han habido catástrofes, ¿cierto? Inundaciones, terremotos y vainas, ¿sí? Muchas veces, aquí en Colombia hay una cosa que se llama Red de Solidaridad Social. ¿Sabían eso? O sea, cuando hay una catástrofe la gente se vuelve a ayudar, ¿sí? Muchas veces hasta el 40, 50 o 70% de los mercados que usted ve allá no los da el Éxito, no los da Cafán, los da la iglesia cristiana. Cuando hay terremotos, yo vivo cuando el terremoto de Armenia, ¿sí? Nosotros recogimos en ese tiempo como unos 4 millones de pesos y los dimos. ¿Es claro? Cuando el terremoto de Armenia. Los dimos. ¿Es claro? Confiamos en que la verdad que los recibieron los hayan invertido. Si no, pues, pero lo cierto es que los dimos. ¿Es claro? En la pandemia nosotros somos una iglesia que, ¿cuántos podemos ser nosotros? 15, 20, 50. Nosotros en la pandemia repartimos 100 mercados. El mercado que repartimos no fue una librita de azúcar, no fue una libra de chocolate, no fue un frasco de aceite. Fue un frasco de aceite, fueron varios paquetes, cada mercado podía costar 70, 80 mil pesos. Y la gran mayoría de los mercados no se los dimos a personas que vienen a la iglesia. Se los dimos a personas católicas o personas que practican otra fe o personas que simplemente estaban necesitadas. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a ayudar. Eso hacemos en esta iglesia. Si en otra iglesia el pastor compra caballos o carros o fincas, cada uno da cuenta. Usted sea fiel con su marido que la infidelidad de su vecina no se la van a cobrar a usted. ¿Sí es claro? ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, si el problema con la cuestión de la plata, ¿cuál es? El problema no es el pastor, el problema no es la iglesia, el problema es que este mundo está gobernado por el diablo y el diablo desde chiquiticos se los ha enseñado que el que no trabaja no come. Y eso lo dice la Biblia. La Biblia dice, el que no quiera trabajar, que no coma, que es diferente. Desde chiquiticos se nos ha enseñado que la plata corrompe, que la plata es mala. Que para qué tener plata, mejor tener una camita y mejor ser pobre que ser rico. Porque es que, qué difícil es que un camello pase por el ojo de una aguja. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. La idea que nos están vendiendo es, sea pobre. Sea pobre. Pero eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Jesús no fue pobre. Jesús tenía una túnica sin costura.
de las más caras, de las más finas. Jesús tenía el Ferrari de su tiempo, el Lamborghini de su tiempo, él andaba en burro. ¿Sí? Andaba en burro. O sea, era lo más fino. La Biblia dice que muchas mujeres servían de sus bienes a Jesús. Ahora, ¿qué cree que le pasaba a esas mujeres que servían con sus bienes a Jesús? Tener abundancia. Porque cada vez que usted da, usted está sembrando. ¿Y qué pasa cuando siembra? Usted recoge. Mire, nosotros nos criamos como 10, ¿cierto? Hasta donde yo recuerdo, había 2 cuartos. En un cuarto estaba la cama de papá y mamá y otra cama, y creo que mis 3 hermanos dormían en la misma cama. En el otro cuarto había 2 camas y estábamos todos, unos dormían a lo largo y otros dormían a lo ancho, eso me acuerdo. 7 varones. Sí, dormíamos unos así y otros atravesados. Y estando pobres, mi mamá una vez llegó con un pelado. Éramos 10. Ahora somos 11. Luego llegó una vecina con 3 hijos y yo no sé si se enfermó, se murió, yo no sé qué le pasó. El caso es que los chinos se quedaron solos y ellos terminaron viviendo en la casa. ¿De acuerdo, Mari? Los Cortés. Entonces, de la nada fuimos 12, 13, 14. Yo no sabía que cuando uno apadrina a alguien y los padrinos no pueden o se mueren, uno tiene que encargarse. Pues fuimos 15. Y después alguien trajo a Rojas, ¿se acuerda, Mari? Él llegó. Alguien trajo a Rojas, fuimos 16. Y sabe que mi mamá no compraba 2 roscones. O sea, no aumentó la comida. No le hicieron una cama nueva, lo metieron en la cama con nosotros. Y yo era un niño, y yo decía, pero somos pobres, ¿sabes? No hay mucha comida, no hay mucha. Entonces ya crecí. Mi papá y mi mamá se hicieron viejos y entonces ellos compraron una casa en Honda. Y ya eran viejos. Y un día los visitó y recogieron a un viejito en la calle que lo habían echado. Y después mi mamá estuvo en el hospital y entonces había una señora que estaba mal con un hijo que lo habían echado y se la llevaba y yo digo, pero estás locos. Entonces un día yo le pregunté a mi mamá, porque a mí me parecía eso lo más bobo del mundo. Yo le decía, mami, ¿usted por qué hace eso? Como reclamándole. Y esa vez mi mamá me descristó. Me dijo, mijo, yo siembro para que usted recoja. Vea. ¿Sabe qué? Yo he tenido momentos difíciles en mi vida, pero siempre ha habido alguien que me dé la mano. Yo he tenido momentos difíciles en mi vida, pero siempre ha habido alguien que me dé la mano. Lo que pasa es que uno a veces no se da cuenta que lo aman. Por ejemplo, nosotros conocemos a alguien hace por lo menos 30 años, hace por lo menos 28 años conocemos a alguien y lo amamos. Lo conocemos desde que era chiquito. ¿Sí? Lo conocemos desde que era chiquito. Y le amamos. Papá, mamá y 3 hijos. Lamentablemente con el tiempo murió la mamá y ya el papá le tocó solo. Y entonces amamos, siempre nos encontramos con uno de los hijos y le amamos. Y le tratamos de servir. Pero él escogió su vida. Pero le amamos. Y cada vez que podemos le servimos. Pero le amamos. Y cada vez que podemos le ayudamos. El amor no se trata de darle los 5.000 pesos para el almuerzo. Porque esos 5.000 pesos por la noche terminan en el sanitario. El amor se trata de que la persona entienda que puede cambiar, que hay vida. El amor no se trata de darle un mercado. Se trata de que la persona entienda que realmente Dios le ama y que tiene un futuro. Y pasaron los años, en el transcurso de los años nos perdíamos y nos volvíamos a encontrar. Y siempre le decíamos que le amamos y que para adelante, que estábamos con él. Y un día decidió caminar con Dios. Y está caminando con Dios. Y salió de la calle y se viste y se baña y tiene un lugar muy bonito. Dios es bueno. O sea, la ayuda no solamente es necesario darle la plata. Aquí en la iglesia muchas veces hemos pretendido, han habido personas necesitadas y le hemos ayudado con plata. Pastor, no puedo ir a la iglesia porque yo vivo en Suacha, estamos en el Jardín Botánico, Simón Bolívar, Parque Simón Bolívar, y Suacha, pero relativamente lejos. Y no sé cómo hacer. Mire, salga para un carro de que la iglesia se lo paga. Y ni siquiera llega. Pero el problema no es plata, el problema es la actitud de corazón. Si usted no ha entendido que seguir la instrucción lo lleva a la bendición, ¿sí es claro? Seguir la instrucción. Entonces, escúcheme, seguir la instrucción. La Biblia dice congrese
Pues congréguese. La Biblia dice diezme y ofrende, pues diezme y ofrende. La Biblia dice al que te pida dale, pues al que le pida dé. Es que, ¿sabe que ningún indigente o habitante de calle, uy monita, regálame 5.000 pesos? ¿Alguien le ha hecho eso? Nadie. Uy padre, regálame 2.000 pesos. Nadie ha hecho eso. Siempre piden monedas. ¿Sabe qué hago yo? Yo cargo monedas. Y, uy padre, regálame 2.000 pesos. Regálame una moneda. Yo saco una moneda y se la pongo en la mano. En el nombre de Jesús usted sale de la indigencia. ¿Sabes más? Me costó 200 pesos. Porque yo sé el poder que hay en la palabra. Una palabra se transforma en una vida. Punto. Es así de fácil. Siga la instrucción al que te pida dale. Uy, pero eso es para marihuana, es para bazuco. No. Usted con 200 pesos puede hacer que una persona salga del bazuco. Porque usted es hijo de Dios. Tiene unción, tiene poder, tiene autoridad. Y la gente fuma, roba, toma, mata, viola, es bazuquera, es hierbatera, consume licor por espíritu del diablo. Entonces usted le da una moneda y en el nombre de Jesús sale del licor. Ahora no cree que le está hablando a la persona, está hablando al espíritu que lo tiene oprimido. Así funciona. ¿Cómo hace usted para tener autoridad? Para que su autoridad valga. ¿Cómo hace usted para que su autoridad valga? Hablando. Recuerden el ejemplo. Carmen es buena cocinera y Luis es albañil. Entonces, si yo voy a construir una pared, ¿a quién llamo? ¿A Carmen que cocina o a Luis que es albañil? A Luis. Entonces, ¿quién sabe de eso? Luis. ¿Por qué sabe? Porque ha practicado y ha hecho. Entonces, ¿cómo uno hace para tener autoridad? Practicar. Cuando usted va a la iglesia, usted está practicando la sujeción a Dios y usted aprende. Cuando usted diezma, usted está practicando la sujeción a Dios y usted ve los frutos. Cuando usted ayuna, usted está practicando la sujeción a Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted está practicando la sujeción a Dios. Cuando usted practica lo que dice la palabra, usted va a darse cuenta que es verdad. Es verdad. Es verdad. Y su vida cambia. Y su vida cambia siempre, siempre para bien. Porque está siguiendo la instrucción de Dios. ¿Es claro? Entonces muchos pastores dicen, guerra espiritual. La Biblia no, la guerra espiritual. La Biblia dice que tenemos poder, unción, autoridad para hollar serpientes, escorpiones y destruir las obras del diablo. Entonces con un enfermo, uno empieza, ¡fuera, fuera! Ahora, ¿cómo se hace para que un enfermo sea sano o para que salga de la pobreza? En el nombre de Jesús yo le mando, salga. Usted manda, punto. Ahora, ¿cómo hace usted para que le llegue la plata? Usted le ordena al diablo. Pero si usted no ha sembrado, o sea, si usted no diezma, no ofrenda. ¿Sí estoy diciendo claro? Si usted no diezma, no ofrenda, no tiene autoridad. Porque no está caminando en el principio. Pero ¿cómo hago yo para tener plata? Pues empieza a diezmar y ofrendar. Pues es que me gana un poquito. Pues se gana poquito porque no diezma y ofrenda. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios abre nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento. Nos dio espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Y declaro que Dios siembra esta palabra con una raíz sólida y profunda en su corazón, de tal manera que el diablo no se la puede robar. Y usted aún en las noches resiste a la palabra y persiste en ella. Y usted pone y lo por obrar la palabra. Declaro que a partir de hoy usted va a tener claridad cuando Dios le llama a orar y usted ora. Usted va a tener claridad cuando Dios le llama a leer Biblia y usted lee. Usted va a tener claridad cuando Dios le llama a asistir a la iglesia y usted asiste. Usted va a tener claridad cuando Dios le llama a diezmar y ofrendar y lo hace. Usted va a tener claridad cuando Dios le está hablando, que le hable a su vecino, a su tío, a su esposo, a su mamá, a su papá, para invitarlo a la iglesia, y usted lo hace. Declaro en el nombre de Jesús que usted entendió que si guarda el principio, la vida de Dios sobreabunda en usted, pero hay que guardar el principio. Y cuando usted lo hace, se manifiesta la vida de Dios como fruto de su obediencia. Yo declaro en el nombre de Jesús, usted entendió, y recibe y cambia en el nombre de Jesús. Ustedes que están en internet, ahí lo estoy chequeando. Esta es una enseñanza que le cambia la vida a su mamá, a su papá, a sus amigos. Manden esta enseñanza. Usted que me está viendo, usted es cristiano, suscríbase al canal, toque la campanita. Eso hace que este canal crezca y más gente conozca el mensaje del Evangelio de Salvación. Eso hace que la gente salga de la pobreza. Usted está evangelizando cuando envía este tipo de mensajes a otras personas. Hágalo, haga obra de evangelista. Prospere y venza. Si está enfermo, si tiene problemas, si está que se suicida, si no puede con la vida, llámenos, comuníquese con nosotros, porque hay una palabra de Dios para usted. Si está enfermo, aquí sana a Dios los enfermos. Si está angustiado, deprimido, aquí usted encuentra liberación. Comuníquese con nosotros, venga, porque aquí Jesucristo es el Señor. Chao, chao, chao.